los países más ricos se desarrollaron, talaron, poluyeron, y hoy en día la transición se lo están pidiendo a los países que todavía no se desarrollaron. Entonces esa transición injusta hace que hoy en día hayan consensos internacionales de tratar de buscar maneras de compensar esa transición. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. El desarrollo sostenible es un enfoque esencial en la lucha contra el cambio climático y los efectos que éste genera. Por eso, quisimos hablar sobre el concepto de las finanzas sostenibles y cómo el sector financiero se va adaptando a este nuevo escenario donde la sostenibilidad es fundamental. Invitamos a la economista Dominica Zavala, especialista en finanzas sostenibles y miembro del directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo, para entender más sobre esta transición. Este es el episodio 7 del podcast de Chaco Vivo. Dominica, bienvenida al podcast de Chaco Vivo. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar acá y bueno, un saludo a toda la audiencia de la podcast de Chaco Vivo. Queremos hablar, te invitamos porque estamos hablando en realidad ya de lo que es el desarrollo del Chaco, el Chaco paraguayo. Y cuando yo hablo de Chaco quiero saber qué viene a tu cabeza. Bueno, cuando yo pienso en el Chaco, realmente pienso en palmares, pienso en una sabana grande, pienso en el Yaguareté, pienso en la aventura y pienso en muchas de mis vacaciones que, bueno, realmente los pasé en el Chaco. Pero realmente hoy en día, si yo pienso al Chaco trayéndolo al presente, pienso en la nueva frontera de desarrollo del país. Teniendo en cuenta justamente lo que me acabas de decir, el desarrollo del país, ¿verdad? ¿Qué son las finanzas sostenibles que estamos escuchando mucho hoy, verdad? ¿Y por qué son tan relevantes? ¿Por qué de repente estamos escuchando capaz hasta sin saber qué es? Bueno, para entender qué son las finanzas sostenibles hay que entender un poco qué representan a nivel global. Realmente hoy en día hay millones de mecanismos que buscan integrar objetivos de desarrollo sostenible, objetivos sociales, objetivos económicos o inclusive objetivos de gobernanza. Se van sofisticando a lo que son los instrumentos de financiamiento. O sea, en vez de tener también solamente un objetivo económico, tiene un objetivo, como le llaman en sus siglas, que es ESG o ASG, que es ambiental, social y de gobernanza. Estos se van sofisticando a través de instrumentos financieros en emisiones que van a tener que tener, vamos a decir, un propósito específico. Yo emito un bono y busco que esa aplicación tenga un objetivo social o ambiental. También significa hoy en día, vamos a decir, que yo llegue a ciertas metas. Realmente el instrumento va sofisticando mucho. Ese instrumento en América Latina realmente irrumpe, digamos, en los últimos, te diría de 2018-2019, donde los países y empresas empiezan también a emitir bonos temáticos, que son bonos que tienen objetivos sociales, ambientales o de gobernanza. Hoy en día ya inclusive estamos mucho más avanzados. Hay bonos azules, que son bonos que buscan resolver o tener objetivos o impactos en el agua. Hay bonos púrpuras que tratan de resolver problemas de inequidad de género o inequidad de derechos LGBT. O sea, realmente el ecosistema ha cambiado muchísimo. Ajá. Y hace no mucho, o sea, vos decías, esto llega hace menos de 10 años acá a la región. Así mismo, mira, si uno piensa, el primer país en entrar a hacer una emisión de temática fue Chile, y después realmente América Latina representa muy poco, pero hoy en día las emisiones globales, que te digo emisiones cuando me refiero que son bancos, empresas, países, ya representa casi un tercio de las emisiones a nivel regional. O sea, las emisiones temáticas se están volviendo realmente la norma en las emisiones. O sea, hoy en día, si vos sos una empresa o sos un banco,
tenés que empezar ya a hacer a desarrollar tu musculatura para poder entender este mundo, qué significan estas reglas, cómo van a estar orientadas tus inversiones. Y bueno, y cada vez más realmente el nivel de debida diligencia para muchos bancos, en este caso yo trabajo en un banco del Estado, es cada vez mayor, ¿no? Pero bueno, en el mundo de hoy, realmente la transparencia en estos números y el rol que tiene una institución en el impacto ambiental, social y en la gobernanza de donde trabaja es muy importante. Si le tuviéramos que explicar a un niño de 5 años, ¿verdad? Porque hoy en día como que las cosas cambian y como dicen, los niños se pillan todo, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que explicar a un niño de 5 años qué es el desarrollo sostenible y por qué es clave. Bueno, yo le explicaría, ¿te gusta comer esa hamburguesa que comes los fines de semana? ¿Te gusta jugar en el patio al fútbol? ¿Te gusta estar en un lugar donde te sentís seguro? Todo eso son objetivos de desarrollo sostenible. O sea, nada muchas cosas se dan por sentado, ¿no? Entonces, realmente proteger nuestro medio ambiente, proteger la salud, proteger la seguridad, proteger la sostenibilidad para generaciones futuras, son todos resultados de un desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente que nosotros nos continuemos desarrollando económicamente, pero que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que utilicemos los recursos para poder seguir comiendo esa carne que tanto nos gusta, jugando en ese patio que tanto nos gusta y poder cuidar de esos servicios ecosistémicos. Paraguay es un país, y acá me gustaría un poco centrarnos en Paraguay, que depende de sus recursos naturales para todo. Para la navegabilidad de sus ríos, para su energía, para sus exportaciones. 80% de nuestras exportaciones dependen del medio ambiente. O sea, dependen de nuestro clima y de todos los servicios que dan el clima. Más de un tercio de nuestro PIB depende del medio ambiente. O sea, el sector ganadero, el sector agrícola y sus cadenas agroindustriales. El futuro del Paraguay, que está centrado hoy en día en el potencial forestal, depende también del medio ambiente. O sea, realmente el uso y gobernanza de esos recursos para el futuro van a ser demasiado importantes. Justamente, ahora que estás tocando el tema de esta, básicamente, coexistencia que tiene que, valer la redundancia, existir, ¿verdad? O el trabajo en conjunto. Porque existe un mito, ¿verdad? De que muchos creen que la producción es incompatible, digamos, con la conservación, ¿verdad? Exactamente. Me es interesante eso porque realmente en el Paraguay los que más conservan son los productores, ¿verdad? Tienen requisitos legales para la conservación. Y uno, al saber cómo funciona tu chacra, saber cuáles son sus ciclos productivos, realmente el que más protege hoy es el sector privado. O sea, nuestras reservas forestales, 46% de nuestro país, que son 18 millones de hectáreas de bosques nativos, la mayoría son del sector, vamos a decir, son productores del sector privado, son bosques privados. 16 millones de hectáreas de bosque nativo, 2 millones de hectáreas de palmares. ¿Qué significa eso? Hoy nosotros lo damos por sentado 46% de nuestro territorio. Pocos países en el mundo tienen 46% de su territorio y encima en reservas del sector privado, sí. Manos privadas, digamos. Después, ponete a pensar, eso son 4 veces el tamaño de un país como Ghana, 1.5 veces el tamaño de Uruguay. Son más grandes que países europeos y esos son nuestros bosques nativos, son lugares que dependen de la biodiversidad, que dependen las cuencas de nuestros ríos, que dependen los ciclos productivos, demasiado importante. O sea, para mí eso es un mito. A esa respuesta quería llegar. Es un mito basándonos en tu experiencia y también en los números, en las estadísticas.
Me parece re interesante porque es como vamos haciendo entrevistas a diferentes preguntas con diferentes temas, ¿verdad? Voy como que teniendo información, una información de cada uno de los podcasts está haciendo bastante, me quedo así yo pensando de repente, por eso estoy como si haciendo la digestión de la... Y te doy otro tema más interesante. Hoy en día hay agendas globales donde los países se comprometen de conservar 30% de su territorio nacional. Y nosotros tenemos ya en esos compromisos, y esto es creo que para el 2030, nosotros, y estos son ya requisitos legales, nosotros tenemos 27% de nuestro territorio, ya tenemos algún tipo de conservación. Entonces, realmente Paraguay, yo estoy cansada de escuchar que Paraguay es el país malo o es el niño feo. Es un país que tiene una historia bella para contar. Y realmente por mucho tiempo en este debate fuimos relegados. La concentración del debate se centró en la Amazonas, se centró en Brasil, se centró en Colombia. Pero Paraguay, me gustaría enfocarme en Paraguay. Paraguay posee el segundo ecosistema más importante del mundo después de las Amazonas, que es el Chaco. El Chaco, tenemos un tercio del Chaco, del Gran Chaco, el bioma o sea, está en Paraguay. Tenemos un gran porcentaje de la reserva Mata Atlántica, que es la última del bosque atlántico. Tenemos el Pantanal, tenemos el Cerrado. Son todos lugares que están hoy en día en peligro de extinción, están en nuestro país. Paraguay juega un rol central en este debate. Como me estabas diciendo, ya, o sea, te lo dijiste hace rato, este mito entre que la producción es incompatible con la conservación, existe de igual manera cierto sector, por decirlo, ¿verdad? Por llamarlo así, al cual es todavía difícil cambiarle ese mindset o esa configuración que tiene, ¿verdad? En el sector, a las empresas locales, ¿verdad? Que estamos hablando de eso. ¿Cómo a esas empresas podemos llegarles y cambiarle el mecanismo que ellos tienen de producción? ¿O existe alguna manera de hacer esa reconfiguración? Mira, yo creo que el mundo está lleno. Vivimos en un mundo extremadamente polarizado. Lastimosamente, la agenda verde por mucho tiempo se ha visto como una agenda de intromisión de países del norte para países del sur. Se ha visto como una imposición, pero a mí me gustaría rescatar que muchas empresas que hoy en día hacen desarrollo sostenible, tienen prácticas sostenibles de pastoreo, tienen procesos de reforestación, que hacen plantaciones mosaicos y incrementan sus patrones de biodiversidad. O sea, hay empresas hoy en día que conviven con ese medio ambiente y lo hacen bien y poco conocimiento lo tenemos, ¿no? Entonces, realmente es rescatar lo que el Paraguay ya hace bien y hacerlo mejor, ¿verdad? Okay. Para mí esa es la historia. Y Paraguay, de vuelta, nosotros somos un país que tenemos muchísimas vulnerabilidades climáticas, ¿verdad? Dependemos de nuestra energía, dependemos de nuestra producción, la navegabilidad de nuestros ríos y esa compatibilidad es contar una historia distinta, ¿verdad? Sacar esa idea de la imposición, porque es cierto, en el debate global, muchas de estas imposiciones vienen como medidas de importación o imposiciones donde, digamos, en debates donde uno no tiene, los países más pequeños tal vez no son dueños de ese debate, pero a mí me gustaría rescatar que hoy en día Paraguay ya está incorporando técnicas sostenibles de producción y hay un reclamo de los sectores de que no se les pida más de lo que le pide los requisitos legales. Pero yo creo que si nosotros trabajamos en conjunto con el sector productivo para conseguir esos, 1, consensos, 2, recompensa, porque trabajar de manera sostenible, si bien te protege a largo plazo, tiene un costo inicial. Y ahí, por ejemplo, en la institución donde nosotros trabajamos, tratamos de dar crédito más blando, a más a largo plazo, con tasas diferenciadas, para ayudar a hacer esa transición. Tratamos de proveer mecanismos de conocimiento, tecnología, capacitaciones, todo lo que se pueda para bajar los costos de ese nuevo cambio de patrón de producción, porque ese cambio es costoso. Sí. Es costoso, te cuesta más dinero,
implica un cambio de mindset, un cambio generacional de cómo se hacían las cosas, pero sabemos que en el futuro el requerimiento de los consumidores de alguna manera van a ser un poco más de trazabilidad, un poco más una historia. La gente va a querer saber de dónde está comiendo, que no venga de un lugar deforestado ilegalmente, que tenga ciertas... y eso toma tiempo. Es un cambio de mindset, pero yo creo que Paraguay tiene el potencial para llegar ahí. Tiene un potencial. Tenemos una matriz verde. ¿Qué significa eso? Somos el país con la mayor producción per cápita de energía hidroeléctrica. Somos el país que menos emite en la región de gases de efecto invernadero. Esos no son todos detalles menores. Tenemos que contar nuestra historia como una ganancia. Y por sobre todo ahí, subirles al carro a las personas que son detractores y decirles, bueno, mira, ¿cómo podemos producir mejor? ¿Cómo podemos encontrar tu mejor precio por lo que estás vendiendo? ¿Cómo podemos financiar esa transición? Porque te puedo asegurar que ese productor quiere asegurar la longevidad y la sostenibilidad de su recurso, que es la tierra. Claro. Entonces, para mí es una cuestión de comunicación, es una cuestión de trabajar considerando las preocupaciones locales. Todas estas cosas son muy difíciles de coordinar, desde el gobierno, desde los distintos sectores, pero acá el trabajo con los gremios, las cooperativas, las asociaciones son claves para recoger la información. Hablabas recién de la transición ecológica, básicamente, ¿verdad? De lo costosa que es y de cómo básicamente las empresas, capaz que por eso les cuesta pensar un poco o adaptarse a esa transición. Así mismo, es interesante que hablas de la transición. Yo siempre digo que la transición a veces es injusta, ¿verdad? Porque los países más ricos se desarrollaron, talaron, poluyeron, y hoy en día la transición se lo están pidiendo a los países que todavía no se desarrollaron. Entonces esa transición injusta hace que hoy en día hayan consensos internacionales de tratar de buscar maneras de compensar esa transición. Y esa compensación tiene que significar de alguna manera de una de las cuestiones más costosas, que es la tecnología y los fondeos. Hoy en día hay un gap enorme de financiamiento, o sea, 44 trillones el financing gap de lo que son inversiones que se van a necesitar para hacer la transición de los países que de alguna manera son los grandes productores también de comida y son los países que también son más vulnerables y a los que le estás pidiendo también mayores limitaciones. Hacer esa transición sin el financiamiento adecuado, sin la tecnología adecuada, es un desafío para los países. Es un desafío significativo y hoy ponemos a pensar, si miramos el financiamiento global y los flujos de las finanzas climáticas o de las inversiones en el sector energía o en las inversiones en el sector de conservación, vienen con un gap y vienen con un retraso significativo. O sea, 80% de ese financiamiento hoy en día está dirigido a países avanzados, cuando la mayoría de los países, vamos a decir, en desarrollo son los que realmente necesitan ese proceso, ¿no? Y las tecnologías, no solamente en términos de producción, sino también tecnologías financieras, tiene que haber un consenso. Y yo creo que eso es algo que se está dando. A mí siempre, yo trato de mirar siempre el vaso medio lleno. Yo creo que el protagonismo que está tomando países como Brasil, como Colombia en esta discusión, hacen que Paraguay también pueda tomar un protagonismo. Uh-huh. Nosotros compartimos una estructura productiva similar a Brasil en algunos, vamos a decir, Brasil es un mundo, ¿no? O sea, en algunos estados de Brasil, en temas de forestal o temas de ganadería, similar también Colombia, que es un país que produce también bastante ganadería. Entonces esas técnicas de producción que son más sostenibles, que reducen las emisiones, van a ayudar también al Paraguay a hacer lo que yo le llamo el salto, o lo que se llama el leapfrogging, que es el salto de tecnología sin un costo tan alto, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que ir acompañado de financiamiento, y ahí es donde una institución como la FEDEF trae el financiamiento a largo plazo. Pero bueno, estamos en un contexto internacional que hace muy difícil que ese financiamiento sea suficientemente bajo para que pueda funcionar. O sea, tenemos altas tasas, estamos en medio de diversas guerras, hay impactos en las cadenas de valores de producción.
Entonces, muchos de los compromisos de inversiones o de capital que tiene que llegar a los países que más los necesitan se ve muy relegado, se ve atrasado. Entonces, nos piden hacer la transición, tenemos que hacer la transición, yo estoy de acuerdo que tenemos que hacer la transición, pero también los países necesitan ayuda en ese proceso. Hay que ser justos. Hay que ser justos. Hablas de la transición justa, exactamente. La AFD, como banco de desarrollo y como vos también contabas, está empezando a invertir en los negocios forestales, ¿verdad? Ayudando, me decías vos, damos de alguna manera a unos créditos más bajos o vemos esta tasa. Intentamos ayudar como podemos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de ese movimiento? Bueno, un poco me va a remontar un poco a qué es la AFD. La AFD es una banca de desarrollo de segundo piso, la única banca nacional de segundo piso. ¿Qué quiere decir segundo piso? Nosotros le prestamos a los bancos. Y donde prestamos a los bancos, ahí justamente donde vemos fallas de mercado. ¿Qué son fallas de mercado? Es ahí donde el banco no quiere entrar con un financiamiento tal vez a cierta tasa o no quiere entrar con un financiamiento a largo plazo. Cuando nosotros tuvimos la crisis bancaria en el Paraguay en 2004 o 2003, cuando se hizo el acuerdo stand-by con el Fondo Monetario, una de las instituciones que se crea, nace, es la AFD en el 2006 para dar créditos a largo plazo. Antes los créditos no pasaban de 90 días, es una locura, o sea, ¿cómo vas a sacar un crédito? Entonces, la AFD jugó un rol muy importante dando tasas y plazos. Uh-huh. Y esto empezó con el sector ganadero en ese momento. Realmente ahí se hizo el negocio ciclo completo, invernada. Empezó con, seguramente a AFD se le conoce más por los préstamos a las casas, ¿verdad? A la vivienda. Sí. Dan tasa, realmente extendimos ese plazo de un crédito hipotecario. Hoy en día vos podés sacar un crédito a 20, 30 años con fondos de la AFD. Y el negocio forestal es un negocio natural de largo plazo, ¿no? Entonces, si nosotros queremos que el Paraguay sea un jugador clave en esto, un producto proforestal, que es nuestro producto forestal, dan tasas a largo plazo. Y ahí justamente son negocios donde los bancos no conocen mucho en su estructura de riesgo o no quieren tener una exposición a tan largo plazo. La AFD entra con un producto que realmente va hasta 12 años dependiendo de la inversión y se paga todo al final, porque cuando vos estás haciendo una plantación, dependiendo para qué origen es, vamos a decir, no en este caso una plantación de eucalipto, como lo es muchas de las plantaciones que se están haciendo ahora en el sur del país, son inversiones que recién vos podés pagar a 7 años. Entonces tiene esa flexibilidad y bueno, realmente este producto lo teníamos hace más de 10 años en el Paraguay y no fue hasta que Paraguay se anuncia la inversión de Paracel, que es una planta de pulpa y celulosa basada en Concepción. No es hasta eso donde realmente hubo una demanda verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo un mercado, alguien que puso un precio y dijo, te voy a pagar la madera a tanto año, te voy a pagar por este precio. Entonces con eso realmente los productores se van a negociar con los bancos, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente el proceso de creación de mercado o de resolver una falla de mercado toma tiempo, porque a veces son solamente fallas de fondeo, puede ser falla de riesgos, puede ser falla de conocimiento y a veces puede ser fallas de mercado. Ya que hablaste de la reforestación, sabemos que ustedes tienen, en la AFD tiene modelo de mercado para el sector financiero en la parte del modelo de reforestación con especies exóticas, ¿verdad? Uh-huh. Y también, por otro lado, la restauración de bosques con especies nativas, ¿verdad? Uh-huh. Hay una diferencia ahí. ¿Y cómo justamente ustedes toman, cómo lo hacen, cómo dan los créditos, cómo saben a cuántos años, cómo se juegan? Los productos de la AFD tienen un modelo vamos a decir, general. Uh-huh. Los bancos, al final y al cabo, nuestro riesgo es el banco. Nosotros le decimos, ellos me dicen, quiero un prado forestal por tanto monto, si es un monto superior a $5 millones, se negocia una tasa aparte, pero en general el proyecto se lo presentan al banco y nosotros recibimos ese proyecto, se lo damos al banco. O sea, mucho del perfil de riesgo y de la rentabilidad de ese proyecto lo analiza el banco per se, ¿no? Nosotros vemos que eso cumpla con todas las características y nosotros aprobamos ese financiamiento a largo plazo. Okay. El Paraguay todavía tiene poca experiencia con inversiones de conservación.
a diferencia de otros países que están mucho más avanzados. Hoy en día los proyectos creo que más grandes que se están haciendo de conservación con especies nativas o exóticas son en el Chaco, ¿verdad? Sí. Y también están haciendo algunos proyectos con otras especies más exóticas para la venta de biocombustibles. Pero nosotros creemos que esta es una línea donde cada vez más va a poder ir desarrollándose, ¿no? Hoy en día en los productos de madereros es interesante porque cuando vos tenés el nivel de certificaciones, vos podés exigir, vamos a decir, no sé, yo quiero mi auto que tenga una especie exótica, pero que está prohibida su deforestación, pero tal vez está cultivada. Entonces, hoy en día las certificaciones llegan a ese nivel de trazabilidad. Y yo creo que mediante nuestro mercado se vaya sofisticando y los mercados de exportaciones también se vayan sofisticando, esa industria va a poder coexistir. Porque la conservación no existe solo de por sí sin un punto de también de desarrollo económico. O sea, tiene que existir un arraigo del bosque o de esas plantaciones con la comunidad, tiene que dar trabajo, tiene que dar frutos. Entonces, muchos de estos proyectos de conservación también utilizan de alguna manera sostenible la extracción de maderas con otros propósitos, se involucra a la comunidad para el tema tal vez del turismo. O sea, en ese mundo venimos un poco más tarde que los demás países, pero creo que Paraguay tiene un potencial enorme de poder explotar eso mucho más. ¿Es riesgoso financieramente hablando invertir en conservar bosques y la fauna que habita en ellos? No sé si riesgosa sería la palabra, porque el tema es cuán rentable es, porque en muchos países se pagan por esos servicios, ¿verdad? Tal vez vos tenés una emisión de bonos de carbono, o vos tenés también una emisión donde vos mostraste que incrementaste biodiversidad y tenés un pago por eso, un pago por servicios digamos así, del capital natural que tenés. Sí. Y yo creería que en ese contexto, con un desarrollo también del predio, no debería ser riesgoso, ¿no? Tenemos que verlo también como que el mundo tiene que también, o sea, el capital, hoy en día una de las dificultades más grandes que tiene el mundo es de precificar el capital natural, ¿verdad? Otros países más avanzados en esto han logrado eso a través de sus distintos fondos. O sea, Brasil lanzó su Amazonia Forever, lanzó también el Fondo Amazonia que maneja el BNDES, que es su banco de desarrollo. Entonces, realmente requiere de una planificación previa. La conservación puede ser rentable si vos conseguís quien pague por esa conservación. Y hoy en día hay capital que va a pagar por esa conservación. Hay fondos filantrópicos, hay servicios por todos los servicios ecosistémicos que hacen. Es importante integrar a la comunidad en ese proceso. O sea, más que nada, yo creo que el desafío está en los armadores de esos proyectos, ¿no? Cuando arrancábamos la entrevista hablabas de los modelos de negocios verdes, ¿verdad? Los famosos modelos de negocios verdes que hoy podríamos decir que están definiendo también el mercado de alguna manera, ¿verdad? ¿Crees que el sector financiero está entendiendo este nuevo escenario? Y como mencioné al inicio, Paraguay llega en este debate un poco más tarde. No tenemos este mundo está mucho más desarrollado en países como Colombia y Brasil. Naturalmente, porque son países que tienen la Amazonia, ¿verdad? Que vamos a decir, quieras o no, es son los reservas más importantes del mundo, pero el Chaco viene después. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad, yo creo, de aprender después de todo lo que se está haciendo en la Amazonia. O sea, de poner, por ejemplo, nuestro Chaco paraguayo en ese debate, de poner nuestro Chaco paraguayo en un proyecto de conservación que pueda dar rentabilidad de dinero. O sea, hoy en día el Chaco tiene un potencial enorme económico, tiene un potencial también forestal, tiene un potencial también de conservación y turístico, y hay muchos modelos financieros
que hoy en día se pueden poner estructuradas. Hoy en día, por ejemplo, justamente viniendo hacia acá, estaba pensando todos los países que hoy en día ya sacaron sus fondos para la permanencia, que te dije, vamos a decir, la Amazonia Forest es un fondo de permanencia, Costa Rica tiene un fondo de permanencia, que básicamente lo que son es todos los distintos reservas se certifican, se venden esos servicios, se integran en un proyecto para la permanencia. Entonces, hay una visión de permanencia para el futuro y para la permanencia, literalmente. Entonces, tenemos mucho camino por recorrer todavía en eso. Tenemos la oportunidad y la obligación de aprender también sobre estos mismo modelos. La oportunidad y la obligación, y por sobre todo es que estos mecanismos ya se vienen testeando, algunos con algunas modificaciones, como le digo, esto ya se está haciendo en Colombia, se hizo en Perú, se hizo en Brasil, y ahora es el rol que Paraguay tenga que experimentar con distintos tipos de proyectos de fondos de permanencia, ¿verdad? Para proteger nuestros bosques, para proteger para la posteridad, y más todavía la protección va porque ellos dan muchísimos servicios ecosistémicos, desde regulación del agua, los efectos que nosotros tenemos para especificar nuestro capital natural, tenemos todavía una visión muy limitada de lo que puede dar. Y desde la AFD, ¿qué incentivos, por ejemplo, ustedes pueden ofrecer a esos sectores para promover justamente estas prácticas sostenibles? Bueno, desde la AFD, obviamente en lo que nos compete, nosotros creemos que la AFD tiene un rol crucial que jugar en esa transición. Creemos que somos una gente que siempre ha abogado por el desarrollo. La AFD es una institución que tiene de por sí, desde su creación, un impacto económico y social muy importante. Estamos incursionando en lo que sería toda la cuestión de la agenda verde. Fuimos los primeros en hacer nuestras emisiones de bonos sostenibles. Estamos ahora tenemos el primer producto de eficiencia energética, que son con fondos de verde para el clima. Estos son para empresas que buscan cambiar tecnologías que emiten bastante, o que tienen una huella de carbono muy alta, o que tienen tecnologías que poluyen mucho y son muy viejas, con créditos industriales. Tenemos esto enfocado a pymes, ahora sacamos con fondos propios también ese mismo producto para empresas más grandes, o sea, empresas que quieran cambiar sus calderas o que quieran cambiar todo a electrificación y reducir su emisión de por sí. También estamos sacando un producto sostenible, le llamamos Procampo Verde, pero va a estar muy orientado a financiar con asistencia técnica y con plazos y tasas mejores al sector ganadero que quiera utilizar pastoreo rotativo, conservación del agua, incorporación de paneles solares. O sea, estamos haciendo, ese proceso toma tiempo porque hay un proceso, de conversación con los gremios, los productores, hay un proceso de conversación con los bancos, porque hay que hacer un proceso de evangelización. Hay también un proceso interno nuestro de dar los mecanismos para que podamos monitorear, evaluar y reportar. Y eventualmente cuando nosotros estructuremos bien ese pipeline, yo creo que nosotros estaremos bien adecuados a ponernos en ese debate internacional que yo te comentaba al inicio. Paraguay tiene el potencial de ser un jugador y un champion y un vocero muy importante en América Latina a través de lo que es su agenda verde. Yo creo que esa agenda verde es una agenda verde donde nosotros tenemos un potencial de conservación muy grande. Ya te comentaba los números inicialmente. Tenemos una huella de carbono que es la más baja en América Latina. Tenemos una producción que tiene el potencial de ser verde enorme. Y realmente proponernos en esa gente como champions de esto, ¿no? ¿Por qué pensás que es importante fomentar esta discusión entre lo que es el Chaco y su desarrollo? Yo creo que es muy importante porque el Chaco hoy en día realmente va a ser la siguiente frontera de desarrollo del país en términos agrícolas, forestales. Nos va a ayudar a integrarnos con otros países y tenemos que asegurarnos de que ese desarrollo sea de manera sostenible a los recursos y a los vulnerables recursos que tiene, ¿no? Nuestra naturaleza es bastante vulnerable, es un ecosistema donde va a tener que seguir produciendo
distintos tipos, o sea, hoy en día se está haciendo el Chaco, o sea, desde dátiles hasta la mayoría, una gran porcentaje de la ganadería se está mirando al Chaco, se está haciendo algodón, o sea, va a ser un polo industrial muy importante y hay que garantizarnos que se hagan con las salvaguardas necesarias, ¿no? Entonces, ese diálogo con los productores que están ahí es muy importante para entender cuáles son sus vulnerabilidades, cómo podemos garantizar la seguridad alimenticia. Paraguay hoy alimenta a 100 millones de personas con su producción. ¿Cómo vamos a seguir garantizando que podamos alimentar todas esas 100 millones de personas? Y para eso, tener una conversación franca, basada en datos, en evidencia y ciencia, y por sobre todo una conversación que garantice la sostenibilidad de esa producción es clave. Y por último, quiero saber cómo vos describirías a un Chaco Vivo ideal. Yo el Chaco Vivo ideal me imagino realmente a un Chaco. Obviamente hay varios Chacos, ¿verdad? Porque está el Chaco húmedo, el Chaco seco, el Chaco... Sí. Pero me imagino una frontera productiva que sea un champion realmente en producción de energía, producción de comida y por sobre todo también producción y protección de nuestros servicios ecosistémicos. Y me imagino así, yo pienso, uno va a otros países, uno viaja al África del Sur, me imagino así, también proveyendo recursos a la comunidad a través de mostrar lo hermoso que es, ¿verdad? Porque realmente es un lugar que uno se siente que está en la última frontera y eso no podemos perderlo, ¿no? Tenemos un legado para proteger y pasarlo a las siguientes generaciones. Es un sumidero de carbono demasiado importante. Alberga las especies que me encantaría que en 100 años continúen ahí. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande. Veo un Chaco multidiverso, la verdad. Gracias, Dominica, por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos. Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.